Bendiciones. Le habla el pastor Julián Ruiz, donde hoy vamos a empezar nuestra primer clase de Entendiendo el Nuevo Pacto, donde vamos a comprender, y espero de que usted en esta clase pueda entender y que el Espíritu de Dios abra su entendimiento para comprender lo que necesitamos el día de hoy. Queremos enseñarte y con estas clases para que tengas una mayor comprensión de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Hoy tenemos la primera clase de Entendiendo el Nuevo Pacto. Esta clase va a tener algo evaluativo, entonces pon mucha atención a lo que hoy vamos a tratar. Vamos a iniciar con la clase. Es lindo compartir este tiempo juntos, ser instruidos en temas fundamentales en cuanto a la palabra de Dios y al entendimiento también de la palabra. El entendimiento del Evangelio es algo que Dios está abriendo en este último tiempo. Entonces, vamos a iniciar con el primer punto de Entendiendo el Nuevo Pacto. Entendiendo el Nuevo Pacto, el primer punto que lo he titulado Entendiendo los Pactos. Dios es un Dios de pactos y lo vemos en toda su palabra. Entonces, Dios ha establecido pactos con el hombre, con el ser humano, y hay varios pactos menores que hoy no vamos a tocar, pero para poder centrarnos en el tema esencial y fundamental, tenemos que entender la diferencia de los pactos. Es sustancial para entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios está hablando. Porque lo que Dios hace y lo que Dios habla tiene que ver con el pacto que está en vigencia. Entonces, si yo no entiendo los pactos, yo no voy a entender lo que Dios está hablando, ni voy a entender lo que Dios está haciendo. Generalmente, para empezar con lo más básico en el entendimiento, y para empezar el entendimiento que hemos tenido, muchas veces nos han enseñado con la división de la Biblia, que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y así están todas las Biblias y con eso no tenemos ningún problema. ¿Dónde surge el problema? En la interpretación, porque mucha gente cree que el Antiguo Testamento corresponde al Antiguo Pacto y todo el Nuevo Testamento cree que es el Nuevo Pacto. Entonces esto no es así, porque puede generar una confusión al respecto y después vamos a detallar un poco más lo que estamos diciendo. Entonces vamos a hablar sobre el Antiguo Pacto. ¿Qué es el Antiguo Pacto? Es la relación o representa la relación de Dios con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto, y comienza en Éxodo capítulo 20, cuando Dios en el monte Sinaí le entrega a Moisés tablas con 10 mandamientos, y ahí se inicia el Antiguo Pacto para definir rápidamente algo del Antiguo Pacto. Y como primero tiene que ver el Antiguo Pacto con un pueblo, con una raza llamada pueblo de Israel, y comenzó luego de la salida de Israel, como digo ahí en Éxodo capítulo 20. Entonces, quiero decir que desde la creación de Génesis 1 hasta Éxodo 20 no existía el Antiguo Pacto, y es Biblia también, y es Antiguo Testamento, pero no corresponde a los lineamientos, ni a las reglas, ni a las leyes del Antiguo Pacto. Entonces, el trato de Dios era otro, pero vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, aquí el punto
es donde muchas veces tropezamos para poder entender, y muchas personas entiendan la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando estudiamos esto, se nos enseña que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, pero cuando tú crees que el Antiguo Testamento es antiguo pacto, hay algo sesgado, hay algo parcial, por no entender que es algo fundamental, que es el pacto eterno. Ahora, como primer punto, y préstele atención, ¿qué es el pacto eterno? El pacto eterno, y debemos de hacer un énfasis instante en esto, porque si no entendemos pacto eterno, nunca entenderemos el nuevo pacto. Entonces, lo que leemos de Génesis 1 hasta Éxodo 20 corresponde al pacto eterno. ¿Qué es el pacto eterno? El pacto eterno es el trato de Dios con la humanidad. Dios no trataba con un pueblo hasta que elige a Abraham, y después, pasados años ya en Egipto, nace la nación de Israel, pero hasta ahí Dios había tratado con el ser humano. Dios había tratado con las naciones de la tierra. Dios, ahí no había una ley, no había un sacerdocio, no había nada institucionalizado. No, Dios no hablaba, Dios hablaba con las personas, Dios se manifestaba de alguna manera. Mire, Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios habló con Adán, y Dios se manifestaba a las personas sin ningún tipo de protocolo. No había nada ceremonial, no había un lugar determinado, y todo eso era figura del pacto eterno, y esto lo vamos a ver. Entonces, esto fue hasta Éxodo capítulo 20, donde comienza y Dios establece el antiguo pacto como una antesala de lo que después vamos a ver como el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros vemos el pacto que Dios hace con Abraham, allí en el libro de Génesis, cuando vemos las palabras de Dios, nos damos cuenta de que Dios con Abraham hace un pacto eterno, un pacto que trasciende a la nación de Israel. Muchas personas confunden y tienen una confusión muy grande con respecto a la figura de Israel, porque creen que el pacto de Dios con Abraham tenía que ver con Israel, pero nunca tuvo que ver con Israel terrenal, y lo vamos a ver por la palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, relaciona directamente la promesa de Abraham con el Evangelio, con el nuevo pacto, y vamos a leerlo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo del 3 al 18 y del 6 al 18, que nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y por qué por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la justicia, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invadía ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces es tremendo, amados, lo que estamos leyendo, porque cuando se habla de un pacto humano, como lo acabamos de leer, nadie puede anular una vez que haya sido ratificado las promesas que leímos que se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura nos dice a los descendientes, no dice, perdón, a los descendientes, refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender que es uno, que es Cristo. Entonces, si nosotros seguimos viendo al Israel terrenal como descendencia de Abraham, estamos perdiendo de vista a Cristo. Y Pablo es bien claro cuando la promesa que fue a Abraham y a su simiente. Dice en otra versión de Reina Valera que era que tu simiente, no en plural sino en singular, porque es la simiente de Cristo. Ahí en el versículo 17 dice, la ley que vino 430 años después. Hago un salto acá. ¿Cuándo aparece la ley? 430 años después de que Dios le da la promesa a Abraham, diciéndole que allá aparece la ley de Moisés. Nuestra ley dice que apareció 430 años, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Entonces, Dios, para que vamos entendiendo, Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto era un pacto eterno porque tenía que ver con Cristo. La ley que vino 430 años después no anula ese pacto, no anula la promesa hecha a Abraham. Entonces, si la herencia que estamos viendo ahí Dios la hizo gratuita a Abraham, no por medio de una ley, sino mediante una promesa. Entonces, el pacto eterno que Dios hace con Abraham trasciende mucho más al Israel terrenal. Esto lo corrobora cuando el escritor a los Hebreos 13:20 dice, el Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. Escuche bien, por la sangre del pacto eterno. Ahora, para que podamos ir comprendiendo y entendiendo, vamos a ir haciendo conexiones, porque mire lo que dijo Jesús la última cena, cuando iba a ser entregado, donde estaba con sus discípulos. Dice y levanta una copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto, confirmado en mi sangre. Y este es el nuevo pacto del que habla Jesús, lo dice el libro de los Hebreos. Entonces, la sangre que escribe el escritor de los Hebreos los Hebreos le dice la sangre del pacto eterno. Por ende, entonces, el pacto eterno se hace visible en el nuevo pacto. O sea, mi amado hermano, que el nuevo pacto se materializó, se efectivizó, se manifestó mediante ese nuevo pacto, que por años y siglos fue una promesa. Esa promesa que había estado en stand-by de alguna manera, porque ese tiempo de sombra y figuras que Dios estableció con relación a Israel como una maqueta, como un modelo que iba a ser, por eso vino el Evangelio, que la ley fue el ayo
que nos condujo y nos mostró la necesidad de ese evangelio. Entonces, el pacto eterno es el nuevo pacto. Entonces, desde Génesis 1 hasta Éxodo 20, leemos que la Biblia corresponde a ese pacto eterno que Dios hace a Abraham como promesa, pero vemos que después no lo hizo con un pueblo, sino con las naciones, y no con un protocolo institucional, sin intermediarios. Entonces, el antiguo pacto comienza en Éxodo 20. Y este es el punto donde se establece el antiguo pacto. El antiguo pacto no termina en Malaquías, sino que termina al final de los evangelios. Porque es la muerte de Cristo la que da el comienzo, el inicio, aunque hay una transición más amplia. Vamos a verla después en detalle, la transición, pero la muerte de nuestro Señor es como la muerte cuando el velo se rasgó en dos y hay una última cena cuando el Señor establece y dice: esta es la copa del nuevo pacto. Así todo el ministerio de Jesús se desarrolla en el antiguo pacto. El ministerio de Jesús fue primeramente a los judíos, aunque haya contacto con algunos gentiles como excepción, pero básicamente el Señor ministró al pueblo judío porque el evangelio vino primero a los judíos. Entonces Jesús dijo: yo tengo que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque él era un judío, estaba bajo la ley. Pero después Pablo nos dice que nosotros no tenemos que cumplir la ley. Hay gente que se confunde porque dice: Jesús dice, yo vine a cumplir la ley, y Pablo dice que el que cumple la ley cae de la gracia. Entonces, esa confusión se presta cuando no entendemos que Jesús estaba bajo la ley y creció bajo la ley. Entonces, cuando él va con sus padres a los 12 años, cuando fue circuncidado, era una ceremonia de la ley. Cuando lo llevan a los 12 años a leer, era algo ceremonial de la ley, de la institución de la ley de Moisés, porque él era un judío. Entonces todos los evangelios son parte del antiguo pacto, aunque hay enseñanzas como una transición, porque Jesús empieza a mostrar y a dejarnos ver vislumbres tremendas del nuevo pacto. Por ejemplo, el sermón del monte, cuando lo oyeron, él decía: oíste que fue dicho, ahora yo os digo. Y es una verdadera amplitud de lo que el Señor les estaba hablando del nuevo pacto y lo alto que es el evangelio. Así que a partir de los evangelios, de la muerte del Señor, de la resurrección y el descenso del Espíritu Santo, se da el inicio del nuevo pacto. Se marca el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva era. Entonces, de una nueva relación de Dios con el hombre, que a partir del libro de los Hechos, de las cartas apostólicas, es que podemos encontrar las enseñanzas directas que establece la doctrina de la iglesia. Entonces, para que vamos entendiendo, y no puedo extenderme mucho más porque es algo básico para poder situarnos, pero toda la Biblia es inspirada por Dios y por eso no hay ningún problema. Pero es cierto que la doctrina de la iglesia, la doctrina de nosotros, se nos da a partir del libro de los Hechos, de las cartas apostólicas, donde se establece la doctrina de la iglesia, porque ya se había consumado el nuevo pacto, ya se había hecho la transición del Antiguo Testamento, del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, si no entendemos esto, vamos a ser confundidos, y mucha de la confusión que hay en el evangelio hoy tiene que ver con la falta de entendimiento de los tres pactos, que los voy a mencionar otra vez, que es el pacto eterno, el pacto y la manifestación del pacto eterno, y el pacto y el nuevo pacto. Entonces, desde Génesis 1 hasta el Éxodo 20 es el nuevo pacto. De Éxodo 20 hasta el final de los evangelios
es el antiguo pacto, y desde el libro de los Hechos en adelante tenemos el nuevo pacto, que es la manifestación del pacto eterno. Esto es importante. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque aunque una vez, aunque una y otra vez leamos toda la escritura es inspirada por Dios, hay verdades que ya no están vigentes por causa del cambio del pacto. Por ejemplo, que esto le pasa a muchos, tomamos unas cosas y otras no, y queremos aplicar cosas que ya no están vigentes del Antiguo Testamento, porque decimos que toda la escritura es inspirada por Dios y tomamos este texto, pero no lo entendemos. Y voy a dar un ejemplo, tomamos el sacrificio de animales, y el sacrificio de animales está en la Biblia, fue mandado por Dios, pero no es una verdad vigente ni presente. No es una verdad presente. ¿Por qué? Porque correspondía a otro pacto. Mire lo que dice Hebreos 7:12. Es muy esclarecedor, porque dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Hay gente que tiene problemas con Dios, que cambie. Pero escuche, el Señor es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Dios no cambia. Y es verdad, lo que no cambia de Dios es su esencia. Él es el mismo en su esencia, pero sí cambia su forma de tratar. Y por causa del cambio de pacto se cambia el sacerdocio. Y cuando se cambia el sacerdocio, también se cambia la ley. Y esto lo dice claramente, y esto lo explica el libro a los Hebreos. Entonces, hay simbolismos, expresiones que tienen que ver con la forma en que Dios se manifiesta en el antiguo pacto con Israel, que ya no tienen sentido para nosotros, y menos que ilustren alguna verdad eterna. Entonces, escuche, no tienen sentido, vuelvo a repetir, para nosotros, a menos de que ilustren alguna verdad eterna. Entonces, Dios le mostró a los patriarcas, por ejemplo, que construyeran un altar físico, un altar de piedra, porque los pactos eran pactos distintos. Es una operación diferente. Entonces hay verdades relacionadas con la misma esencia de Dios que no cambian. Ejemplo, el Dios omnipotente del antiguo pacto sigue siendo el Dios omnipotente del nuevo pacto. El Dios omnisciente se hace a la esencia inherente, y Dios no cambia, pero sí cambia las formas, hasta de hablar, de las maneras. Mire lo que dice Hebreos 1:1, dice, habiendo hablado, Dios habiendo hablado, tiempo pasado, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en los postreros días ha hablado por el Hijo. Cambió la manera de hablar. Ahora nos habla a través de su Hijo, de la palabra de Dios. El verbo hecho carne ahora es Cristo. Entonces cambió el pacto, y cuando leemos el Nuevo Testamento en muchas oportunidades, los apóstoles se refieren a los postreros días como si fuera la hora. Para los apóstoles, el nuevo pacto, todo el nuevo pacto desde su inicio correspondía a días finales, tiempos finales. Entonces, la manifestación del nuevo pacto, como lo dije, en el libro de los Hebreos, enseña ampliamente todo eso. Pero hay un pasaje que hace la diferencia del pacto. Cuando leemos Hebreos, se establece claramente la diferencia entre lo temporal y lo eterno, lo visible y lo invisible. El antiguo pacto tenía que ver con lo temporal y lo visible. El nuevo pacto tiene que ver con lo eterno y lo invisible. Mire lo que dice Colosenses 2:13. Dice 2:13, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados.
Verso 14 dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Verso 15, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad por medio de Cristo. Los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, nadie los critique a ustedes por lo que comen o beban, por las cuestiones tales como los días de fiesta, la luna nueva o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Escuchen esto, hermano. La ley de Moisés decía que se podía comer y que no se podía comer. La ley de Moisés decía que se podía beber y que no se podía beber. Y algunos quieren tomar eso hoy, aplicarlo hoy, pero Pablo nos dice que en el nuevo pacto no lo permitamos, que nos dicen que podamos comer, que podamos beber, porque la ley no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Pero siguen insistiendo que tampoco estamos obligados a celebrar festividades o a guardar fiestas. Para que podamos entender las fiestas, Dios las instituyó sagradas para Israel. Le mandó al pueblo de Israel que no se, y Pablo nos decía, no se sientan obligados a celebrar la fiesta. Pues al ver el cambio del pacto, Dios también tiene que guardar, lo tienen que guardar sí o sí. Y ahora Pablo dice que no se sientan obligados. Pareciera que Pablo está desacreditando a Dios, pero Pablo está hablando inspirado, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo en un nuevo pacto. El tema es que el cambio del pacto nos hace una nueva versión y ya no estamos obligados. Porque en los días de reposo, si había un día sagrado para Israel, eran los días de reposo. De hecho, hay corrientes que todavía tienen y pretenden que guardemos el día de reposo, sabatistas, corrientes que quieren que guardemos el sábado. Y Pablo está diciendo que ya no se sientan obligados. Pero si, mire que gente que aparenta tener humildad y adora a los ángeles, y ha tenido que hasta los imiten, y dicen, no le hagan caso ni decidan. Ustedes están en un nuevo pacto, no están en un pacto obligatorio, de la obligación de la ley. Entonces, mis amados hermanos, acuérdese que cuando hay un pacto, uno de los pactantes muere para que efecto se cumpla el pacto que fue dicho. Amados hermanos, voy terminando. Capítulo 2 de Colosenses nos dice que lo que permanece es lo eterno, lo temporal cambia. El antiguo pacto fue cambiado por el nuevo pacto y esto tenemos que entenderlo. Y bueno, como se cambió el nuevo pacto, hay diferencias de manifestaciones que mucho más adelante las vamos a ir compartiendo. Así que, amados hermanos, esta es la primer clase que vemos el día de hoy y la segunda clase va a estar muy esencial en otro segundo punto. Así que Dios les bendiga, gracia y paz.